La pasada semana tuvimos aquí al doctor Felipe Albuquerque hablando del tratamiento para algunas dolencias de las articulaciones. Algunas personas se quedaron un poquitito deseosos de oír más del tema, pero tenemos un problema. El doctor Albuquerque no ejerce en República Dominicana, aunque tiene todos los derechos de hacerlo. Es dominicano, reside en Barcelona y nos trae un tratamiento que ojalá se entusiasme su hermana médico en continuarlo, y él nos los va a explicar más tranquilo que lo que hicimos en la participación anterior. Tratamiento de los problemas articulares con tratamiento específico intraarticulares. Él nos va a hablar y lo vamos a dejar tranquilito que nos explique los problemas articulares, específicamente de los que limitan los movimientos de las personas de cierta edad en sus rodillas. Adelante, doctor, gracias de nuevo por estar aquí. Gracias, Julio. Buenos días al pueblo dominicano, buenos días a los contertulios y feliz Navidad, que no nos habíamos vuelto a ver. La semana pasada con el doctor Israel Cuello habíamos hablado de unos temas que él preguntaba y nos decía de que, bueno, si esto realmente funcionaba, y esto fue en off una vez se acabó el programa. Existen una serie de patologías a nivel articular, de tobillos, de hombros, de caderas, de rodillas, en los cuales las personas tienen dolor y no saben cómo resolver la situación. El tratamiento de medicina regenerativa en ningún caso sustituye el 100% del tratamiento convencional existente. Es decir, la persona que tiene una fractura o que tiene una lesión ósea importante y grave, pues se tiene que hacer lo que se tiene que hacer siempre: intervención quirúrgica y su recuperación o su rehabilitación habitual. El problema viene cuando este tipo de patologías y patologías que son de lesiones degenerativas, tanto a nivel de tendones, músculo-tendinosas, a nivel de ligamentos, a nivel de los cartílagos, en el tobillo, en la cúpula astragalina, por ejemplo, en el calcáneo, el tendón de Aquiles, en el codo, las epicondilitis, en los hombros, la tendinitis del supraespinoso o calcificaciones del tendón, que provocan graves dolencias desde el punto de vista de que el paciente no puede conciliar el sueño, no puede dormir, tiene que tratarse con algo. Lo que se hacía habitualmente es la utilización del tratamiento convencional de antiinflamatorios, rehabilitación con kinesioterapia, con magnetoterapia, bueno, lo que se conoce habitualmente es rehabilitación, pero muchas veces... Bien. Doctor, estos tratamientos no... Doctor, dolor y limitación de movimiento son los dos elementos que hacen que el paciente se queje. Correcto. Si no tiene dolor y si puede marchar o mover sus miembros sin problema, el pitcher que va a lanzar, si pudiera hacerlo sin dolor, lo hace aunque se desbarate la articulación. Pregunta: ¿cuáles son las principales articulaciones que producen dolor y limitación de movimiento? No me la diga todas, porque son todas. Los hombros, Hombro y codo. el codo y las rodillas. Bien. ¿Cuáles son las enfermedades que afectan o que podrían afectar esos problemas? Lo acabo de mencionar, desde problemas inflamatorios de tendones. ¿Por qué se inflama el tendón? Se inflama porque se produce una degeneración por la misma edad o por el uso continuado de movimientos. Y en esa articulación, además de hueso y tendones, el revestimiento de esa articulación, ¿de qué está formado? Pues el tendón va recubierto con... No, me refiero por ejemplo, la meseta de la tibia. ¿Con qué? ¿Está el hueso pelado o ahí está cubierto? Un cartílago, pero es que muchas veces el problema no es del cartílago necesariamente. Una inflamación del tendón por un desgaste de la articulación donde se localiza en la zona de inserción del tendón gran cantidad de calcio como la cal que vemos en el grifo del agua. Esa cal sobre todo en el hombro, donde hay un espacio que es el espacio subacromial, es decir,
donde rota el húmero, se mete por debajo del acromio. Si hay calcificación en la zona del tendón, esa punta del acromio del tendón toca sobre la calcificación y esto provoca un dolor importante. Una de las preguntas que me han hecho es, una persona que tenga prótesis, cuando le sustituyen la cadera o la rodilla, ¿qué hacen con los tendones? No, los tendones no se tocan, se quedan allí. ¿Se quedan ahí? Se quedan ahí. El problema, ¿Y las inserciones de los tendones se quedan ahí? Se quedan ahí. El problema de la... Vamos a ver. El problema de la traumatología convencional, o el problema no, la solución de la traumatología convencional es la de siempre. Es decir, tienes un problema grave de articulación y se te pone una prótesis y acabó. ¿Qué se dice en Barcelona? ¿Qué se dice en España? ¿Qué se dice en Europa? ¿Qué se dice a nivel mundial médico? Siempre tienes tiempo para una intervención. Hay normalmente el hecho de que la población cada vez se va haciendo más mayor, va produciendo que se tengan que colocar más prótesis, más osteosíntesis, y el tema de esto siempre estamos a tiempo. El problema no es este, el problema es... ¿Qué es lo que es osteosíntesis? Pues la fijación de una articulación con placas de metal. El problema está en personas que a partir, y ya lo sabemos, a partir de los 70, 75 años, una prótesis de rodilla, de caderas o de hombros es una gran... Otra cosa que preguntan mucho, doctor, ¿cuál es el tratamiento? Porque me dice, dile que me hable del ácido hialurónico, o que me hable de las plaquetas, Sí, factores plaquetarios. Okay, los factores plaquetarios. Un momentito, que si eso es intraarticular. Es absolutamente intraarticular. Intraarticular. ¿Cuál es la garantía de éxito? Yo digo que la medicina se paga la gestión, no el éxito. En un 99%. Hay éxito. Aún con las oposiciones y comentarios. Ahora, yo digo que el mal de la época es la desesperación. La gente se desespera. Bueno, ¿cuándo deben de comenzar a desesperarse o a saber que ya el tratamiento funcionó o que no? Porque eso no es de que me ponga una inyección y salgo corriendo por ahí. Es que ya lo hablaba el otro día, es que depende. O sea, vamos a ver. Una persona que tiene dolor desde que se levanta hasta que se acuesta, no puede estar, no puede vivir, tiene que tratarse este dolor. Y esto se trataba de forma convencional, y de forma convencional eran los tratamientos antiinflamatorios conocidos, con el hándicap de todos los efectos secundarios que podían producirse a largo plazo, y otro era algún tipo de intervención en esa articulación. ¿Qué tipo de intervención? Dependiendo de los estudios que tengamos y dependiendo de las lesiones que hayan en esa articulación. Hablamos del ácido hialurónico y quería hacer un inciso en esto. El año pasado, en una de las revistas científicas de Estados Unidos, sale como que se desaconseja de forma importante la utilización de hialurónicos. ¿Por qué? Porque se estaban saliendo al mercado una serie de hialurónicos. El hialurónico viene en cantidades se miden por kilodalton. Kilodalton quiere decir la cantidad efectiva de hialurónico que hay en esa sustancia. Esto por un lado. Por el otro lado teníamos los hialurónicos biotecnológicos y los hialurónicos de cresta. Una BCD abandona o se utilizan todavía, pero en menos cantidad que los biotecnológicos, tenemos los reticulados y los no reticulados. Esto es muy fácil. Hialurónicos reticulados, hialurónicos en los cuales las moléculas del hialurónico están muy agrandadas, pero más juntas. Y los no reticulados son más pequeñas y más difuminadas. Por lo tanto, cuando tú administras este hialurónico en una articulación, esa articulación absorbe o hace que ese hialurónico desaparezca con mayor facilidad. ¿Qué pasa? Dentro de la rodilla, dentro del tobillo, dentro del codo, dentro de los hombros, cuando hay un proceso inflamatorio, normalmente hay líquido, el famoso derrame articular. Pero tengo derrame articular o tengo líquido en la articulación. Es un líquido de defensa de la articulación. La articulación lo que hace para cubrir las necesidades que tiene y las lesiones que tiene la articulación, suministra de forma incontrolada una cantidad de líquido de tipo inflamatorio. Esta cantidad de líquido inflamatorio tiene uno de los principales componentes, que es intentando paliar la lesión que hay en la articulación, pero libera una cantidad importante de macrófagos. Macrófagos son unas sustancias, unos bichos especiales que hay en la articulación, que no solamente atacan
como defensa todo lo que hay adentro, sino que también desgastan y destruyen el cartílago. A nivel tendinoso, normalmente las lesiones vienen acompañadas, estas lesiones, cuando hay lesiones a nivel de cartílago, de hueso, normalmente vienen acompañadas de lesiones inflamatorias de tendones o de ligamentos, básicamente de tendones. Nos hemos encontrado con lesiones de cartílago moderadas o leves, donde viene acompañadas normalmente como efecto secundario de lesiones de tendones. Salieron una serie de hialurónicos, vuelvo, insisto, con una cantidad de hialurónico ínfima. Se aplicaban de forma semanal. Hay profesionales que lo prefieren, a mí no me agrada. A mí me gusta la colocación de un hialurónico con una cantidad de kilodalton desde 2.500 a 3.200 kilodalton, que nos forma una malla que retiene esos macrófagos que ya hablamos y que hace, por un lado, desinflamar la articulación, porque no es más que un antiinflamatorio potente. Recordemos que en las articulaciones existe un 40% de ácido hialurónico en las articulaciones. Si nosotros, a partir de los 45, 50 años, cuando bajan todas las sustancias regeneradoras a niveles articulares, nosotros suministramos, que es lo único que se ha hecho, o sea, concentrar la cantidad de hialurónico que hay en todo el organismo para suministrarla en una zona de lesión, para que esta lesión aumente la capacidad de curación. Como antiinflamatorio, por un lado, y por el otro lado, prepara el terreno para futuras, inmediatas, tratamientos más avanzados. Doctor, hoy 26, mañana 27 jueves y el viernes 28, ¿usted estará disponible para esos tratamientos? Estoy disponible, absolutamente disponible. Pero esos 3 días, ¿verdad? Sí, a ver, el lunes... No, pero esto tiene que ser 26, 27 y 28. ¿El sábado 29 sí o no? Ok, entonces tenemos que el hoy, mañana, jueves, viernes y sábado, el doctor estará disponible. No sé si el 2 y el 3. No sé. El 2 podría ser. Ok, vamos a ver. Hoy, mañana, el viernes y el sábado. Teléfono. 809 732 50. Está en pantalla. Sí, pero es lo más importante, porque si la gente no sabe dónde va, no sabe cómo. 829-664-2393. Bien, tomen nota de eso. Y, doctor, ¿qué afecciones fuera de rodilla, hombro y codo usted cree que el paciente puede recibir un resultado más o menos positivo? Todas las lesiones, roturas parciales de ligamentos, de tendones, tendinopatías, tendinosis. La tendinosis es una tendinitis, es decir, una inflamación alargada en el tiempo. Todas estas lesiones que provocan dolor continuado son tratadas de forma efectiva con hialurónicos en primer lugar y con otras sustancias posteriormente. Bien. Con combinaciones. Bien. Yo estoy haciendo combinaciones y no es cierto, y lo digo aquí a cámara, no es cierto que el hialurónico no funciona o que funciona de forma parcial o que el paciente tiene no sé qué. No, el paciente se va sin dolor y el paciente se va de forma correcta y nuestra experiencia en unos cuantos años que llevamos es un 95, un 99%, y lo afirmo de forma categórica. Sí, esto es así. Pero que tengan en cuenta que 90% no es 100%, ¿eh? No. 90% es 90%. Correcto. 10 hay posibilidades que no funcione. Y segundo, aunque el doctor no cobre, el tratamiento es costoso, para que sepan que eso cuesta. Y lo que se paga es la gestión, no el resultado. Pero para nada, la única gestión que se asegura es la de la funeraria. La otra no está asegurada, ¿verdad? ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Sobre todo su majestad. Yo quiero hacerle una pregunta casera. Sí. La pregunta casera es,
¿Cuál es la razón por la que una persona se pasa el día entero limpiando la casa con una manguera y tiene que dejarlo porque de repente le duelen las rodillas? Claro, esto es muy típico, por lo mismo que yo comentaba hace un momento. Normalmente, ¿cuándo duelen las rodillas? Las rodillas duelen o en personas deportistas que utilizan la articulación de forma continuada y que en un momento producen un desgaste acelerado del cartílago, porque no tienen la edad para esto, pero sí por la fricción continuada del ejercicio, y otra es a partir de los 45, 50 años. A partir de los 40, 45 años, Señor, hay lesiones de cartílago. Y estas lesiones del cartílago, que son úlceras en el cartílago, son las que provocan el dolor. Y estas lesiones del cartílago, que pueden ser desde grado 1 a grado 4, dependiendo del grado que sea, pueden producir mayor y menor dolor. Cuando el paciente se agacha, cuando se levanta, está sentada y comienza deambulación, cuando se inflaman las rodillas, le van doliendo. Todas estas es como la cirugía plástica. ¿Cuándo me tengo que operar para estirarme las arrugas? Cuando estoy lleno de arrugas, no cuando comienzan las arrugas. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Cuándo me tengo que tratar las rodillas? Cuando me voy a poner una prótesis, no me interesa, yo opero mañana. El problema no es cuándo me pongo esto, cuando ya no puedo hacer nada en la articulación. Una condropatía grado 4 es una lesión. ¿Puede ese tratamiento alargar o evitar una prótesis? Combinado, sí. Bien. Doctor, gracias. Doctor Felipe Albuquerque, gracias. Un placer, los teléfonos los dimos, tienen 4 días disponibles y a ustedes gracias.